vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy con el libro de Apocalipsis. Obviamente lo hemos venido tratando en dos semanas. Y vamos a hablar del capítulo 1, un capítulo sumamente interesante. Para poder adentrarnos en este estudio, debemos de conocer el contexto histórico. ¿Qué significa el contexto histórico? Alguien ayúdeme. ¿Qué significa el contexto histórico? Mara, por favor. Lo que estaba pasando durante ese tiempo. Así es, lo que estaba sucediendo durante ese tiempo. ¿Y qué estaba pasando cuando fue escrito el primer capítulo de Apocalipsis? Lo mencioné en la clase pasada, pero lo traigo a colación nuevamente para que sea más clara la comprensión. El Imperio Romano, que era el imperio dominante del momento, estaba, mira la iniciativa del Imperio Romano, exigiendo que toda persona tendría que adorar al emperador, literalmente rindiéndose a él como si fuese un dios. Y era una ley marcada en el Imperio Romano. Ahora, escucha esto. En el siglo I el cristianismo comenzó a crecer de una manera exponencial. Había mucha gente que creía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que por supuesto se negaron a esta ley de los romanos. No es que te tienes que inclinar ante el rey César o ante el César como si fuera tu Dios. Y los cristianos decían, no, te equivocas. Yo no me voy a rendir ante ese gobernante. Mi fe está puesta en Jesús. Ahora, esto por supuesto desató una serie de persecuciones, una ola de violencia que literalmente puso a los cristianos como enemigo número uno de los romanos. Y por supuesto, las consecuencias de creer en Jesús en el siglo I, al menos en el Imperio Romano, mira nada más, era, además de persecución, pérdida de bienes. O sea, los romanos podían venir y quedarse con su casa, quitar todas las cosas que había dentro de él, llevarlos a la cárcel y llevarlos a los sacrificios, que era la muerte. Podían apedrearlos si ellos querían, podían humillarlos, se divertían con ellos, podían meterlos al coliseo, jugaban, mira, con la muerte de ellos y los usaban literalmente como juguetes para los leones. Porque la persecución realmente era algo sumamente marcado en el primer siglo. Y eso es lo que estaba sucediendo en el primer capítulo del libro de Apocalipsis. ¿Te imaginas que estuviéramos en esos tiempos? ¿Cuántos de nosotros permaneceríamos fieles en nuestra fe a Jesucristo? Ahora, para entrar ya de lleno en este contexto, quiero que vayas abriendo tu Biblia, por favor, obviamente en el capítulo 1, y vamos a hablar sobre el origen del libro, que está del verso 1 al verso 3. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al verso 3. ¿Quién me ayuda leyéndolo fuertemente? Por favor, a ver, alguien levántame la mano que tenga, bueno, toma está el micrófono, pero que lo lea fuerte. Apocalipsis capítulo 1 del verso 1 al verso 3. ¿Quién lo lee fuertemente? Cecia, por favor. ¿Qué versión vas a usar, Cecia? Nueva versión bien. Ok. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Ok. Aquí tiene una versión tradicional, la Reina Valera, por ejemplo. A ver, Tania, por favor. Escuchen muy bien. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Gracias. Miren qué interesante es entender el origen del libro. En estos primeros versículos nos damos cuenta que el libro es en sí la revelación de Jesucristo al apóstol Juan de las cosas que van a suceder pronto. Esto es importantísimo y es clave entenderlo para lo que viene después. Porque Jesucristo le dice a Juan, ¿sabes, Juan? Van a suceder cosas y necesito que apuntes y que te pongas bien listo porque vienen cosas fuertes. Pero Jesús agrega y dice, bienaventurados, esta es una palabra importantísima, bienaventurados los que oyen, repitan ese versículo por favor, versículo 3, bienaventurados al que lee, a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Mira qué importante es entender esto, bienaventurados. Lo que está pretendiendo decirle Jesús a Juan en este origen del libro es que hay una bendición especial para aquella persona que lea, que escuche y que obedezca este libro. La palabra bienaventurado, ¿alguien sabe qué significa? Doblemente feliz, más o menos, por ahí va. Doblemente bendecido. Doblemente bendecido. Más arriba. Más arriba. Mega bendecido, como no tiene expresión en realidad, es más que una bendición. Está correcto lo que me están exponiendo. La palabra bienaventurado es una palabra que habla de una bendición suprema, de algo que proviene absoluta y totalmente de Dios. Es por eso que muchos hablan de una bendición doble, de una bendición superior. Gracias. Y eso es lo que está diciéndole Jesús a la iglesia. Van a ser megamente bendecidos si ustedes, una vez más, leen, oyen y ponen por práctica lo que van a escuchar a partir de hoy. Se va a poner interesante, se va a poner bueno. Voy a avanzar, ¿ok? Después de este pasaje viene un saludo bastante interesante, lo que muchos consideran el saludo inicial de la carta, que consta del versículo 4 al versículo 8. Sígueme con tu lista, yo lo voy a leer, versículo 4 al versículo 8. Estamos en el primer capítulo de Apocalipsis. Dice de esta forma: Juan, y es bien importante, déjenme hacer una pequeña cápsula, leer el libro de Apocalipsis respetando los signos de puntuación, porque una coma o algo que pueda alterar su contenido te puede dar entendimiento de algo que quizás no está en la escritura. Entonces vamos a leerlo tranquilamente y lo vamos a explicar. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes. Mira, ¿de quién? Del que es, y que era, y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ojo a los números, ojo a los detalles. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Y termina diciendo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí hasta me da cosquilleo al leer este tipo de escritura. Vamos a desglosar esto, mira. El versículo 4, ¿quién nos está diciendo que describe a las 7 iglesias? Iglesias reales que existían en Asia, lo que actualmente es Turquía. ¿Quién es el que está escribiendo? ¿Seguros? ¿Seguros? No, sí. ¿Seguros, muchachos? ¿No? ¿Sí o no? No. Claro que es Juan.
¿Seguros? No. Hay que poner atención. Ahora, esto es muy interesante porque Juan comienza a dar este testimonio, o esta carta, o estas palabras, insisto, a 7 iglesias que en el primer siglo existían y eran reales. Pero hay una interpretación hermosa basada en la teología continua que habla que estas iglesias, aunque existieron en el primer siglo, el mensaje de estas 7 cartas es aplicable a las iglesias de todos los tiempos. Y ahorita lo vamos a descubrir. ¿Por qué? Porque estas iglesias, lo preguntaba la semana pasada, pero ¿por qué nada más estas iglesias y había muchas iglesias más? Bueno, porque estas iglesias eran ciudades que estaban establecidas y que eran sumamente importantes, sumamente poderosas para la propagación de información. Estratégicamente, estas iglesias estaban ubicadas en un lugar geográfico con mucha influencia de personas. Para que sea más claro y más preciso lo que te estoy diciendo, mira, te voy a poner esta tabla que está aquí en pantalla. Aquí están las 7 iglesias en donde estaban ubicadas. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso estaba ubicada en una capital comercial y era un puerto estratégico en donde había muchísimo turismo, porque se encontraba uno de los centros religiosos con mayor influencia del mundo de ese entonces. Y mucha gente iba y lo visitaba. Y una carta va dirigida a Éfeso. Otra de estas cartas va dirigida a Esmirna, una ciudad sumamente próspera, que crece también debido a su puerto comercial. Además, Esmirna se le conocía como una ciudad totalmente leal a Roma. Cada una de estas cartas, o cada una de estas iglesias, las vamos a estudiar a partir de la siguiente semana. Y le vamos a encontrar su contexto aplicable a nuestros tiempos. Pero continuamos con esto. La iglesia de Pérgamo era una capital política de la provincia romana, por supuesto, de Asia. Pero algo interesante de Pérgamo, ¿qué te suena la palabra Pérgamo? Pergamino. ¿En dónde crees que se inventó el pergamino? Oh, wow, estudiaron. Sí, el pergamino. Esta ciudad era conocida por tener la segunda biblioteca más grande del mundo en ese entonces. A ver, cultura general. ¿En dónde se encontraba la primera biblioteca o la biblioteca más grande del mundo en ese entonces? ¿Dónde? Grecia. ¿Texas? Grecia. ¿Dónde? Alejandría. En Alejandría. ¿Y dónde se encontraba Alejandría? No sé, ya no me lo doy. ¿En dónde se encontraba Alejandría? ¿En dónde? En Egipto, muchachos. Además, algo importante de Pérgamo es que estaba una estatua monumental al dios Zeus. Los que han escuchado, leído sobre mitología griega sabrán que Zeus, y lo vamos a ver detalladamente, pero también una rendición de idolatría a Esculapio. ¿Quién es Esculapio? Yo te aseguro que lo conoces o lo has visto. Cuando ¿alguien ha visitado algún hospital, principalmente en México? ¿Alguien ha estado en algún hospital o ha visitado algún hospital en México? Hay una vara con una serpiente, ¿sí lo han visto? Y un hombre, ese es Esculapio, al que se le conoce como el padre de la medicina. Y esa vara y esa serpiente es la tipología de la reencarnación de la sanidad. Esta ciudad era extremadamente venerada por lo mismo. Fíjate nada más las cartas a dónde están siendo dirigidas. Tiatira, una ciudad industrial y comercial. Sardis, una ciudad históricamente rica, y vamos a conocer detalles. Filadelfia, la ciudad fronteriza encargada. Haz de cuenta que Filadelfia era una especie de Tijuana. Sí, algo así, en todos los contextos. La Odisea, una ciudad extremadamente rica, y había algo interesante en la Odisea, que la gente de allí
Era una gente prepotente, gente soberbia. También como dijo algo. No sé. Es una pequeña broma, muchachos. Los hijitos son de Europa, ¿por qué se preocupan? Amén. Ahora, vamos bien hasta aquí. Preguntas, dudas, comentarios. Ahorita es pura información, yo sé, pero vamos a entrar al desarrollo de esto. Hay algo interesante en el versículo 4. ¿Alguien lea nuevamente el versículo 4, por favor? Para poder dejar todo claro y entendido. Versículo 4 nada más. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Qué significa esto? ¿De qué habla esto? Porque la Biblia menciona que hay 7 espíritus delante del trono de Dios. Para entender esto tenemos que ir a Efesios 4:4, que dice de esta forma: un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Otra vez dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No está hablándose, porque hay escatólogos fuera de contexto que habla de 7 dioses o 7 espíritus o de 7 ángeles, lo cual es totalmente equivocado. La Biblia habla que tenemos un solo cuerpo, que es la iglesia, un solo espíritu, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor por el cual somos salvos. Entonces, ¿a qué se refiere con estos 7 espíritus? Señor Fonseca. Hace referencia, porque yo también he escuchado que 7 espíritus, que Dios era de más espíritus, pero hace una referencia a Isaías 11:2, donde habla de los atributos del espíritu. Y Isaías dice así: y reposará sobre el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Entonces hace una referencia a los atributos del Espíritu Santo. Son 7 atributos. Ok. Ahora, Isaías 11:2. hay que entender algo aquí, porque estamos haciendo reflexión teológica. Si nosotros enumeramos las características, los atributos, los dones, estamos hablando de que tenemos un Dios limitado. Y la Biblia nunca nos enseña de que tenemos un Dios limitado, sino que tenemos un Dios omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? El Todopoderoso. Pero entonces, ¿por qué Apocalipsis dice que Jesús le habla a las iglesias y que cuando está hablando están esos 7 espíritus delante de su trono? Bueno, la respuesta es una respuesta interpretativa en la literatura apocalíptica. ¿Qué quiere decir con esto? Es una figura de lenguaje. Cuando el número 7 aparece en el libro de Apocalipsis, en este pasaje, en este contexto, lo está diciendo de manera simbólica. ¿Qué significa esto? Al hablar de 7 espíritus, está hablando de la plenitud, de la totalidad y de la perfección divina. No para contabilizar los atributos divinos, mucho menos el carácter de Dios, mucho menos sus cualidades en el espíritu, sino para hablar de una totalidad, de una fuerza, de una plenitud, de una perfección que solo se encuentra en Dios. ¿Sí está siendo claro esto, muchachos? No está hablando de que hay 7 espíritus, sino que está hablando de una perfección total que se encuentra meramente en Dios. Para hacerlo más claro y más preciso, al hablar de los 7 espíritus, estamos hablando de esa representación perfecta del Espíritu Santo. Lo estaba diciendo Ricardo. La totalidad, la completud, el poderío de la obra que hay en el Espíritu Santo, de su presencia, que por supuesto emanan de Dios. ¿Sí estoy siendo claro, muchachos? Preguntas, dudas, comentarios. Yo los veo así como que, caray, mejor estudiemos Génesis. No se lo dije, pero me amenazaron.
Buenas noches. Si vamos entendiendo, muchachos. Estamos siendo claros. ¿Todo bien, mi Charlie? Si el Charlie le está entendiendo, que habla más inglés que español, es que vamos bien. Estaba mi Charlie. Ahora, para todavía darle más fuerza solamente a este versículo, porque vamos a leerlo una vez más, versículo 4. Mira, vamos a entenderlo desde el inicio. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes. Del que es, del que era y del que ha de venir. Está hablando de un Dios omnipresente, de un Dios que no está sujeto al tiempo, sino un Dios que escucha que el tiempo, el universo y la eternidad subsisten en él. Un Dios infinito, un Dios increado. Al Dios que ha de venir, dice, gracia y paz a ustedes del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus, de la perfección del espíritu, que están delante de ese trono, que gobiernan el universo. Lo que dice este pasaje, muchachos, lo que este saludo pretende decir, es que la gracia y la paz, que son los elementos que componen este versículo, gracia y paz, provienen del Padre eterno, del que es, del que era y del que ha de venir, del Espíritu Santo en su plenitud perfecta y de Jesucristo glorificado. ¿Te imaginas? Todo lo que le hemos sacado simplemente al saludo de gracia y paz. ¿Y de quién viene? Déjame ser un poquito más claro todavía. Esto no es un saludo poético. No es algo que Jesús le reveló a Juan de manera ilustrativa. Es una declaración de la naturaleza divina, de la condición trinitaria, poderosa de Dios a una iglesia o a unas iglesias. Por eso hablamos del contexto histórico, que se encontraban en una seria persecución. ¿Sí estoy siendo más claro? Recuerda el contexto, las iglesias se encontraban perseguidas. Mucha gente había muerto por creer en Jesús. Y Jesús se presenta y les da un mensaje a las 7 iglesias y les dice, hey, gracia y paz. Pero no es una gracia común, no es una paz común, sino es una gracia que se desprende del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su mayor esplendor. Esa es la obra del Señor. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Por qué no prendieron los abanicos? No hay muchos echándose airecito. Prenden los abanicos, por favor. Gracias, Ali, gracias. Preguntas, dudas, comentarios, muchachos. ¿Vamos bien? ¿Ya quieren que acabe? No. Ahora, dentro de esto que estamos hablando, insisto, y recapitulo, Jesús le dice a Juan, escríbele a las 7 iglesias. Y yo sé que hay un contexto, estoy parafraseando, sé que las están persiguiendo, sé que hay gente que ha muerto por causa de mi nombre, pero diles que gracia y paz, de mi plenitud, de mi poderío. Y luego termina, o mejor dicho, continúa, porque eso es importante, en el versículo 5, Jesús presentándose con 3 títulos clave. Veanme rápido el versículo 5, por favor. Versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿De qué manera se presenta Jesús? A ver, en ese versículo, ¿de qué manera se está presentando Jesús? Hay 3 títulos claves para entender a un Cristo glorificado. Testigo fiel. Testigo fiel, a ver. Primogénito. Y Salvador. ¿Cuál? Soberanos. Soberano de los reyes de la tierra. Ahora, para entender esto, el testigo fiel, alguien búsqueme, a ver, Sandra, búsqueme Filipenses capítulo 2, versículo 8.
¿Quién me ayuda con alguien más? Levanten los manos. ¿Quién me ayuda leyendo? Hay, pero con mucho micrófono, primogénito de los muertos, Colosenses 1:15 al 20. ¿Quién más? ¿Quién más me ayuda? ¿Quién digo yo? Hilda, Filipenses 2:10 al 11. Apárase los. Tienes que parar los de medio y dejar escapar. No. Al revés, Charlie, los de medio y este paro, por favor. Ahí está en pantalla, Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se dan cuenta? Jesús fue obediente, se hizo hombre, se humilló y fue fiel hasta la muerte. Y Jesús es presentado con este título como el testigo fiel, pero también se presenta como el primogénito de los muertos, hablando y refiriendo que solo en Jesús existe la preeminencia absoluta. Y se lo voy a explicar. Colosenses 1:15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecerán. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitará toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Se dan cuenta de esto? Jesús es el primogénito de los muertos, pero habla de la preeminencia absoluta. ¿Qué es la preeminencia absoluta? ¿Qué significa esto? Porque Jesús se presenta como testigo fiel, lo hemos entendido, porque fue fiel hasta la muerte, pero habla de que es el primogénito de los muertos, el que tiene la preeminencia absoluta. ¿Qué significa esto, Ricardo? ¿Le vas a decir? No, ya ves que ahí me gusta ir al Antiguo Testamento y habla del Antiguo Testamento en Salmos 89, 27, desde el 26, habla Dios, Él clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y hablando Dios, habla: yo también lo pondré por primogénito. ¿Qué significa que Jesús es el primogénito de los muertos? Porque Colosenses dice es el primogénito y habla de su preexistencia, de su preeminencia. Que es el primero en todo. Que es el primero en todo. Por ahí vamos. Pancho. ¿No será el que resucitó después de la muerte? El que resucitó después de la muerte. ¿Vale? Era lo mismo. Siempre ha existido. Ahí está, gracias Charlie. Cuando Jesús está presentando, se está diciendo: yo soy el testigo fiel y también soy el primogénito de los muertos. Y está hablando de que Él es un ser creador y que siempre ha sido su preeminencia. La palabra preeminencia es la existencia de Dios en la eternidad, que Él ha existido por siempre. Mucha gente piensa o considera que Jesús nació o que vino a la vida después de que María dio a luz. Eso es un error. Jesús ha existido, su preeminencia ha sido absoluta, total y eterna. Jesús no es un ser creado. Colosenses capítulo 1, capítulo 2 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la preeminencia de Dios, la preeminencia de Jesús. Y cuando dice soberano de los reyes de la tierra, Filipenses 2, 10, 11. Se me acabó la gasolina. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta? Puede haber reyes, puede haber gobernadores, pero hay un nombre el cual es dado a los hombres, el cual toda rodilla se doblará. Y ese es nuestro soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y así se presenta Jesús. Así se presenta a las 7 iglesias. Ahora, dentro de esto que estamos hablando, también hay algo importante dentro de este versículo 5 y versículo 6, que dice lo que Jesús hizo por nosotros. A ver, ¿quién me dice qué es lo que Jesús hizo por nosotros según lo que está diciendo el libro de Apocalipsis? Cecia, según el libro de Apocalipsis, ahí te lo dice en tu versión. Versículo 5, versículo 6. 5, ¿qué dice Tania? Al que nos amó. Ahí está. Número 1, que nos amó. Recuerden que se está presentando para darle un mensaje a las iglesias. Dice Jesús el que nos amó, y luego dice, Nos lavó de nuestros pecados con su ahí está lo que Cecia decía. Y hay algo más, versículo 6, que eso es lo importante y aquí quiero preguntarles. ¿Qué más? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ahí está. Nos hizo reyes y sacerdotes. Hay una alabanza que dice, ayúdame. Nos has hecho. ¿Cómo va, Ari? A ver, Alex, ayúdame. ¿Cómo dice la? Para nuestro Dios. Échale entonces la alabanza. Hay una alabanza que dice: Dios nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes para nuestro Dios. Muchos hemos escuchado predicaciones, palabras de ánimo donde dicen: nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Qué son reyes y sacerdotes? A ver, ¿cuál es tu reino? ¿De qué es Ragnar? Estudiosos de los vikingos. Muchachos, ¿qué significa que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes? A ver, voy a hacer una pregunta muy honesta. ¿Quién de aquí es rey, reina de Dios? Ay, pues si la Biblia lo dice, lo hemos cantado. Nada más es entenderlo, no se minimicen. ¿Qué significa que Dios nos hizo reyes y sacerdotes? Ari, para eso estamos aquí, ¿no? Para ver si sí. Ari, póngale el micrófono y bocinas, Ari, por favor. Creo que es como una comparación a los sacerdotes de antes, que ellos eran los que podían entrar a la presencia de Dios. Ay, vas muy bien. Ahora ya como el velo fue partido, ya somos sacerdotes y podemos ser parte de estar en la presencia de Dios. De no es partición. Sí, otra vez algo porque nadie te escuchó. Que como antes los sacerdotes eran los que podían entrar dentro del templo para estar en la presencia de Dios, y ahora como Jesús fue el que partió el velo, nosotros ya podemos ser revelados de esa presencia igual que como los sacerdotes de antes. ¿Se dieron cuenta de esta explicación? Ahora, a través de Jesucristo, a través de la fe en Cristo Jesús, de creer en ese Jesús glorificado, ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Los sacerdotes en el tiempo antiguo, gracias Charlie, los sacerdotes en el tiempo antiguo no podían entrar a la presencia de Dios. De hecho, para no entrar en tanta tipología y tanta explicación, ellos iban ¿cuántas veces al año? Una vez, y le amarraban una campanita, porque cuando entraban a la presencia de Dios, si ellos iban de una manera impura, para generalizar, la presencia de Dios literalmente les daba pescuezo. Y cuando sonaba la campanita decían: ya sonó la campanita, sácalo, ya, otro mentiroso, vámonos. Y ya no podían accesar. Ahora imagínate esto, por favor. Que la presencia de Dios se manejara de la misma manera que se manejaba en el Antiguo Testamento. Muchachos, todos ustedes estarían muertos, menos yo. Si yo sería el primero, por eso. Sí, estoy diciendo claro. Charles Spurgeon, el que se le conoce como el príncipe de la predicación, utilizó unas palabras muy sutiles. Si la presencia de Dios no fuera accesible para nosotros por medio de la gracia de Jesucristo, nada impediría que en el momento que pecamos,
fuéramos arrastrados al mismísimo infierno. Es uno de sus sermones más populares. Si no fuera a través de la gracia que Jesucristo derramó, el testigo fiel, el primogénito de la creación, el soberano de los reyes y sacerdotes, tú y yo no pudiéramos acercarnos a su presencia. Tú y yo podemos cerrar nuestros ojos, levantar nuestras manos y sentir la presencia de Dios. Tú y yo podemos en momentos de angustia, porque la palabra dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que Él vendría y se presentaría en nosotros. Pero ¿qué es lo que hacemos? Corremos a buscar auxilio en todos, en todas, y no doblamos nuestras rodillas buscando su presencia. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para que tengamos libre acceso a lo que el mundo no te puede ofrecer, y es la paz, gracia y paz. No olvides que todo esto está saliendo del saludo de Jesús. Gracia y paz a las iglesias. No está diciendo otra cosa. Lo único que está diciendo es: mira, yo soy Jesús, un Cristo glorificado, que me presento como el Dios de la verdad, el cual tienes acceso a mi gloria, a mi gracia, a mi paz. No es poca cosa. Eso es ser rey y sacerdote. La teología contemporánea, y lo voy a decir con mucho respeto y también sin respeto, disculpen la expresión, ignorante, y lo digo de la manera no despectiva, porque todos somos ignorantes en alguna área, siendo yo el primer ignorante, pero declaran que la palabra de rey y sacerdote es para reclamar las bendiciones que Dios te ha dado en este mundo. Por supuesto que no. Eso va en contra de la esencia del corazón de Dios. Es minimizar su gracia y su salvación y cambiarlas por cacahuates. Es cambiar la primogenitura. ¿Recuerdas aquel pasaje? La bendición de Dios por un plato de lentejas. No hay nada mejor que el Hijo de Dios pueda tener este mundo que la paz que emana la presencia de Dios. Porque te puedes estar literalmente turbando de problemas, pero si recurres a Él, su gracia y su paz, la que está presentándose a estas iglesias que tenían dificultades, que tenían persecución, se hace manifiesta en tu vida. Yo no veo a nadie correteándose, o que lo esté correteando porque crees en Cristo. Gracias a Dios. Pero la persecución ahora ya no solamente es porque te declares cristiano, sino todo lo que consumes a través de esos aparatitos. Todo lo que consumes a través de la tecnología, de las redes sociales. Hay una persecución, escucha esto, hay una persecución psicoemocional, psicomental, y muchos de nosotros le abrimos la puerta. Échale la bronca, y nos consume todo lo virtual. Y a veces, no a veces, nosotros perseguimos a los que nos quieren perseguir. Ojo a eso. Cuando cambiamos estar en la gloria de Dios por todo lo banal, por todo lo temporal. Delicia, ¿ibas a decir algo? Adelante. Ah, que la canción. Trae hambre. Ok. Preguntas, dudas, comentarios, te mando el micrófono. ¿Te das cuenta que solamente el saludo de Apocalipsis tiene tanto poder? Estamos en gracia y paz. Hace un momento platicaba con Antonio, los que hablan español, y Chuy, Jesús para los que hablan mexicano. Y les decía sobre algo importante. A un predicador en muchas ocasiones, y aquí está el pastor Rubén, puede haber momentos en donde la inspiración no te da. ¿Le ha pasado, pastor? En donde dices, ay, ¿y ahora qué le predico a la iglesia de Cristo? Y de repente estás tan abrumado con tantos problemas. Economía, familia, muchas cosas. Y la inspiración realmente como que se detiene. No porque Dios deje de hablar, no digo eso, sino porque a veces estamos distraídos. Y es normal, somos humanos.
Pero cuando se trata de estudiar la palabra de Dios, hay tanta información, tanta riqueza. Ahorita sacamos una cuenta para estudiar 10 temas generales de la iglesia y no estamos exagerando. Lo estábamos haciendo, ¿verdad, Tony? Tendríamos por lo menos 10 años para poder estudiar la Biblia, solo 10 temas generales. Ahorita pudiéramos hablar, porque no te he dicho ni siquiera el significado en griego de la palabra gracia, el significado de la palabra paz. Tú piensas que estar frente al televisor con palomitas es, ¿qué paz tengo? Y pensamos que la gracia se limita solamente, y mira cómo lo digo, a sentirte hijo o hija de Dios. Es tan amplio el concepto, pero más allá de que tú y yo aprendamos griego, porque no es el propósito de la clase, es cómo saber aplicar esto. Porque estas iglesias estaban siendo perseguidas. Tú y yo estamos siendo perseguidos. Y no nos damos cuenta. Quizás no nos están correteando con machetes porque predicamos a Cristo, pero estamos siendo bombardeados en la información. Estamos siendo consumidos por el estrés que generamos diario a diario en nuestros pensamientos. Porque el Dios de paz nos llene de toda paz. Pero cuando la paz es sobrepasada por la ansiedad, el estrés, hay algo allí que necesitamos corregir. Muchachos, déjame aterrizar esto ya para... Bueno, sí, vamos a llegar. Para ir cerrando el concepto del día de hoy. Jesús se presenta gracia y paz, y lo hemos hablado, largo y tendido durante esta hora. Y termina diciendo en el verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron en todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea, viene Cristo y la gente se va a lamentar. ¡Ah, caray! ¿Cómo está eso? Ahora, viene otra vez y dice que vienen las nubes y que todo el mundo lo verá. ¿Qué significa realmente este concepto? Porque muchos hemos creído que Jesús, cuando venga por su iglesia, se aparecerá en las nubes, ¿cierto o no? Sí. Y no sé si tú te lo has imaginado, volando ahí, con una nube voladora, Jesús, detrás de la nube. Pero, a ver, mis físicos químicos, ¿de qué está compuesta una nube? Agua. ¿Qué más? Agua. Agua. A ver, dígalo fuerte. Agua, ¿y qué más? Oxígeno, ¿no? Oxígeno sí. Oxígeno sí. Bueno, déjame clarificar ese concepto. Cuando la Biblia habla de que Jesús vendrá en la nube, hay que entender la referencia del Antiguo Testamento. En la referencia de Daniel, que también Daniel dice que vendrá y el Hijo del Hombre aparecerá en la nube o en las nubes. Pero es interesante esto, porque en el Antiguo Testamento, a ver, Ricardo, dime. Por la cuarta venida Jesús lo quisieron golpear por haber dicho que él era el Hijo del Hombre. Parte de lo que tenía plan el Señor. Ahora, complementando esto, en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó muchas veces en medio de una luz incandescente, potente, que se conocía como que, ¿quién sabe eso? Cuando el pueblo de Dios vale. Fue como un resplandor porque no se le podía ver, porque al verlo era porque ya estaba en su presencia. A ver, otra vez, pero con el micrófono. Ya no. Porque se habla que su cara no se podía ver porque había un resplendor. Y eso, ya que puedes verlo, significa que ya estás en su presencia, o sea que ya llegó el tiempo de que Él viene a hacer juicio, a ser juez y a hacer todo lo que el libro de Apocalipsis dice.
Eso es todo, vale, muy bien, muy bien, muy bien. En el Antiguo Testamento, aplauso, vale. ¿Por qué a mí no me dan aplausos? No son necesarios, gracias. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se hacía presente en el pueblo, lo hacía a través de una luz que era imposible verla. Incluso la Biblia menciona en Éxodo capítulo 33, verso 20, si no me equivoco, que aquel que mirara la luz, aquel que mirara su gloria, caería como muerto, o caería muerto. Ahora, esa gloria, ¿alguien sabe cómo se le conoce? A ver, muchachos, es de sexto año esta. ¿La cual? Shekinah. Ahí está. La Shekinah de Dios era una nube que acompañaba al pueblo, era un resplandor incandescente, potente, el cual el pueblo no podía ver. No se está refiriendo a una nube llena de agüita o relámpagos. Se está refiriendo a su propia gloria. Y Apocalipsis nos dice de una manera maravillosa: cuando Cristo vuelva en su gloria divina, será, como Vanessa lo dijo, completamente visible. Por eso dice, todo ojo lo verá. Ahora rápidamente, por favor, a ver, que busquen rápidamente Mateo 25, 31 y Mateo 24, 29 al 30. Que lo tengan, léalo fuertemente ya para ir cerrando con un par más de explicaciones y ya. Tania, por favor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Qué hubo? ¿Y la siguiente cita, Sandra? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¡Wow! ¿Te imaginas esa escena, Manuelos? Daniel 7 de 13 al 14. Miraba yo a la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Su reino, uno que no será destruido. ¿Te imaginas ese día cuando la luna ya no dé más luz, cuando las estrellas no estén iluminando el cielo y la gloria de Dios sea manifiesta en su segunda venida? Y hasta la música se quedó así como en pausa. Y la gloria de Dios, la Shekinah, la plenitud de nuestro Señor se haga manifiesta para todo ojo. Es un momento por el cual tenemos que vivir, tenemos que anhelar. Yo el domingo voy a traer un mensaje, y me atrevo a decirlo no para generar expectativa, un mensaje como creo nunca antes he predicado. Y no lo digo para una vanagloria personal, porque he tenido una fuerte guianza por medio del Espíritu Santo a predicarte el tema que te voy a hablar. Y hace referencia precisamente al regreso de Cristo. No se trata de hablar de lo que está sucediendo solamente en el mundo, sino usar de referencia las evidencias que dan testimonio en la palabra de que Cristo ya viene. Y que no es momento para desenfocarnos en lo que verdaderamente, o mejor dicho, enfocarnos en lo que verdaderamente debemos enfocarnos. Ahora, este pasaje cierra diciendo esto: yo soy el alfa y el omega. Lo hemos escuchado, ¿cierto o no? Y yo sé que muchos de ustedes conocen qué es el alfa y el omega. ¿Quién me levanta su mano y me lo dice para cerrar nuestra clase de hoy? Mari. El principio y el fin. ¿Qué más podemos agregar a esto? Levánteme su mano y dígame qué es el alfa y el omega. ¿Qué significa esto? El primero y el último, el que ha de venir.
Pero ¿por qué alfa? ¿Por qué omega? ¿De dónde salen esas palabras? Alfabeto. ¿El alfabeto qué? Prefiere la última letra del alfabeto. Ah, ya la puse ahí. Con razón, Miguel da tanta seguridad en sus respuestas. El alfabeto griego es supuestamente todo lo que se compone del principio al final está por el hecho. Gracias, Ricardo. Miren, para ya no tomar más tiempo esto que acaba de decir Ricardo, dentro del alfabeto, cuando tú y yo lo utilizamos y hacemos combinaciones prácticamente infinitas, dentro del alfabeto se puede conectar, se puede transmitir, puede haber todo el conocimiento existente. Ahora escucha esto, porque esto es lo maravilloso de esta expresión en donde Jesús dice: yo soy el alfa y el omega. Cuando Cristo hace esta referencia, utiliza esta figura de lenguaje, habla de que Él es ese alfabeto supremo. Y escucha esto, iglesia: nada está fuera de su conocimiento. Nada en este caso, conforme el capítulo 1, va a sabotear su segunda venida. Él tiene el pleno conocimiento y el soberano conocimiento de las cosas que han de suceder. Se podrán levantar naciones, reyes, la inteligencia artificial podrá crecer, la tecnología, lo que tú me digas. Pero en aquel que existe la sabiduría y el conocimiento del inicio a fin, tiene un plan y lo ha revelado en el Apocalipsis para los tiempos finales. Colosenses 2:3, rápidamente, por favor. Ahí está en pantalla, Colosenses 2:3. ¿Cómo estás? 2:3. Colosenses 2:3. ¿Qué lo tiene? Por favor. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Se dan cuenta? Está hablando de Jesús. En Él está escondida toda la sabiduría, todo el conocimiento. Y el pasaje, el capítulo 1, tú lo podrás leer y lo vimos la semana pasada, termina del versículo 9 al versículo 20, hablando de lo que es Jesús como Señor glorificado. Recuerdan que lo vimos la semana pasada, en donde hablábamos del simbolismo de los 7 candeleros, las vestiduras reales, el cabello blanco, los ojos como fuego, los pies de bronce, la voz como muchas aguas, las 7 estrellas, la espada de su boca, el rostro como el sol. Del versículo 9 al verso 20 explica lo que es Jesús glorificado. Lo vimos la semana pasada. Habla de un simbolismo. ¿Recuerdan o no que se los expliqué? Sí. Ahora, este es el primer capítulo del libro de Apocalipsis. El siguiente martes vamos a comenzar con las cartas, las 7 cartas a las 7 iglesias. Y vamos a comenzar con la carta a Éfeso. Te va a dar miedo dormir el día martes. No te lo pierdas, vete bien dormido. No, no es cierto. Preguntas, dudas, comentarios finales, iglesia. Charlie con los micrófonos, ayúdame. Preguntas, dudas, comentarios finales. ¿Todo entendido o nada entendido? Una de dos. Preguntas, dudas, comentarios finales. Si les hago un examen ahorita de Apocalipsis, estamos al tiro. A ver, ciérrenme sus libretas todos, sus apuntes todos. Sus celulares, por favor. Voy a hacer 2 preguntas para despedirnos. A ver, la probamos. Todos con sus apuntes cerrados. ¿Ok? ¿Ya? ¿Listos? Todos cierren sus libretas. ¿Ok? Y sus teléfonos, por favor. Ahora cierren sus ojos. Saquen sus carteras. A ver, iglesia. Alguien explíqueme lo que significa, lo que significa la preeminencia de Jesús.
Levántenme sus manos, nadie vea su libreta. Luego bajan, mirad, como avestruz ahí. A ver, ¿qué significa la preeminencia de Jesús? Mara, por favor. Que Dios siempre ha existido. No, Mara, no necesita micrófono, ya bájale. Que Dios siempre ha existido. Que Jesús siempre ha existido. Muy bien, un aplauso, Mara, por favor. ¿Qué significa que somos reyes y sacerdotes? Levánteme su mano. Tania. Que todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Que todos tenemos tenemos acceso a la presencia de Dios. Un aplauso a Tania también. Amigos. Estamos sellados con la presencia de Dios, además de su Espíritu Santo. Entonces nosotros, aunque no nos sentamos ni sacerdotes ni nada, lo somos porque estamos ya liberados del pecado, gracias a la sangre que Él derramó. Del juicio del pecado. Del juicio del pecado. No del pecado. Del juicio del pecado. Y ya nosotros vivimos en otro gobierno, no en el gobierno del mundo, sino en el gobierno celestial. Por lo tanto, es que yo no me siento de esa manera, pero sé que en mí mora ese Espíritu. Muy bien, un aplauso a Bañados también, por favor. Y última pregunta. ¿De qué manera se presenta Jesús? 3 maneras se presenta Jesús. Nadie vea sus apuntes, haga memoria conmigo. A ver, dígame uno, por favor. Mara. Testigo fiel. Testigo fiel, ¿qué más? Primogénito, ¿qué, Ricky? De los muertos. De los muertos. ¿Y el soberano qué? El soberano rey de gloria y poder y dominio, y échale todo lo que tú quieras. ¿Ok? Familia, pues esta ha sido la clase del día de hoy. Gracias a todos por participar.